Cuando hablamos de duelo, generalmente la gran mayoría de personas entienden que hace referencia a muerte de una persona. Sí, pero no solamente. Duelo hace referencia a muchas pérdidas. Duelo en tiempos de pandemia, podríamos decir que hace referencia a la pérdida de un empleo. Muchas personas han perdido el empleo en este tiempo. Pérdida de la libertad. No tenemos la misma libertad que teníamos en otros momentos, porque tenemos que estar en casa, cuidándonos y cuidando también a los demás. Podríamos hablar también de la pérdida de seguridad. No tenemos la seguridad, estamos en una incertidumbre muy grande. ¿Y si me contagio? O si otras personas cercanas, amadas por mí, se contagian, hay una pérdida también de esa seguridad. Hay pérdidas también relacionales. No tenemos el mismo movimiento, hemos perdido muchas relaciones, no tenemos el mismo contacto con las personas, entonces también son pérdidas relacionales de nuestra vida a la que estábamos acostumbrados a llevar en lo cotidiano. También hay pérdidas de nuestras capacidades físicas. No tenemos las mismas capacidades en algún momento determinado de la vida. Hay pérdidas materiales. Hay personas que han perdido probablemente sus casas, han perdido sus vehículos, han perdido bienes materiales que son muy necesarios y significativos para ellos. Están las pérdidas evolutivas que hacen referencia también a la edad. Ahora bien, son muchas pérdidas que nosotros podríamos trabajar en tiempos de pandemia por los duelos que podemos estar viviendo. Hay 5 fases de duelo por las que toda persona humana pasa, independientemente de la edad, de la cultura, de la religión, independientemente de todo. La primera fase es la negación. Como su palabra lo dice, yo niego aquella realidad. Aquello no ha existido. Es un mecanismo de defensa para no sentir un dolor tan profundo. Está también la fase de la ira. Me enojo. La ira me ayuda necesariamente como mecanismo de defensa para hacerle frente a aquel impacto tan doloroso que yo estoy viviendo. La negociación. Negocio también aquella realidad, aquella situación como mecanismo de defensa para bajar el dolor que la situación me está provocando. Está la fase también de depresión. Entro en un estado de depresión. Esto se puede prolongar mucho tiempo si yo no le tomo atención y si yo en esa falta de atención voy dejando que aquello vaya creciendo en mí. Y finalmente está la fase de la aceptación. Termino aceptando aquella realidad. Esto es una realidad que está en mi vida. Después podríamos hablar de los diferentes tipos de duelo. El duelo anticipado es el duelo que se da antes de que ocurra la pérdida. Cuando estoy viendo la realidad de una persona que yo amo y que va a morir, o una enfermedad, o cuando ya me han anunciado que mi empleo va a terminar por esta pandemia. Es un duelo anticipado también. No voy a poder pagar tampoco la letra de mi casa, no voy a poder pagar el vehículo, en fin, muchas pérdidas anticipadas antes de que aquello llegue. También está el duelo sin resolver. Es el duelo que se mantiene presente siempre con el tiempo. No he terminado de resolverlo, no he encontrado los caminos para poder resolver aquella situación. Está el duelo crónico también. Es el duelo que permanece por años. Por muchos años aquella situación permanece y yo la sigo alimentando también de muchas formas. Está el duelo ausente. Es el duelo que niega también que aquello ocurrió. Es el duelo que niega que aquella situación ha tenido realidad en mí. El duelo retardado es el duelo que se congela por la dificultad de expresar yo la realidad. Está el duelo también inhibido. Esto más hace referencia que se inhibe porque soy incapaz de expresar mis sentimientos, porque a lo mejor es una manera como yo he vivido, como me relaciono también con los demás. Está el duelo desautorizado. Este duelo hace referencia a que no lo puedo expresar porque mi entorno no acepta esa realidad. Entonces yo no tengo manera de expresar aquello porque a lo mejor lo que provoca es malestar, incomodidad en las personas que están en mi entorno. Y finalmente también está el duelo distorsionado, manifestado de maneras
muy desproporcionadas. Puede ser maneras iracundas, puede ser a través de un llanto muy desproporcionado, puede ser también a través de mi encierro. Entonces son maneras también de manifestar el duelo y por eso se llama un duelo distorsionado. Para terminar diría que, haciendo referencia al inicio, duelo, y que lo tengamos muy claro, no solo hace referencia a muerte de alguien, sino a diferentes pérdidas que nosotros vamos teniendo. En este tiempo de pandemia es importante que trabajemos nuestras pérdidas. Es importante que trabajemos todo aquello que hemos ido perdiendo para poder sanar y que los duelos no se prolonguen en nuestra vida.